Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Luis Reda, yo soy vicepresidente de Ingeniería de Preventas en Cast AI y hoy estoy representando aquí la empresa Cast AI que hace optimización de clusters Kubernetes y reducción de costos. Un poquito sobre mí, como pueden perceber yo soy brasileño, entonces muchas gracias por la paciencia con mi español. Yo soy vicepresidente de Ingeniería para Latinoamérica en Cast AI. Tengo más de 20 años de experiencia en tecnología en diferentes frentes, infraestructura, desarrollo, DevSecOps y ahora muy enfocado en optimización de Kubernetes, ¿no? Mis experiencias anteriores son en Harness, SignalFX, AppDynamics y Dynatrace, entre muchas otras empresas en Latinoamérica. Y me enfoco muchísimo hoy en construir y empezar startups desde el cero en Latinoamérica, ¿no? Y escalar, y conquistar los primeros clientes y escalar para más países, ¿no? Y este es un clásico cuando hablamos de optimización de costos, no solamente en Kubernetes, pero en nube, ¿no? Donde se empieza un proceso de migración, de modernización, no vamos a mover todo a las nubes, se espera que se reduzcan mucho los costos, que se genere mucha flexibilidad, y es verdad, ¿no? Pero por otro lado, esta flexibilidad, ¿no? Trae un punto que se genera como recursos ilimitados, ¿no? En la nube, y con esto también la parte mala que son los costos, ¿no? Los altos costos, ¿no? Entonces aquí nuestro amigo tiene una sorpresa de una cuenta de $500,000 y los desarrolladores todos están muy felices, ¿no? Y este es como nosotros vemos el manejo de nube hoy y Kubernetes, ¿no? Por la mayor parte de las empresas que hemos hablado aquí en Latinoamérica, hemos hablado con centenas de empresas, ¿no? Y estudiando mucho cómo hacen esto. Vemos hoy dos roles principales, ¿no? El desarrollador, donde su rol es básicamente, obviamente, crear las aplicaciones y tiene una gran preocupación que todo se ejecute bien, todo tenga performance, no tenga errores, todo esto. Pero por otro lado no tiene visión de cuánto recursos se necesita, ¿no? Cuánto necesito poner de CPU, cuánto necesito poner de memoria, qué tipo de nodos vamos a utilizar, ¿no? Entonces este es un reto muy grande para el equipo de desarrollo. Y por supuesto lo que hace es aplica recursos generosos en la nube, ¿no? Porque no tiene visión. Entonces la idea es justamente poner ahí, sobreaprovisionar los recursos, ¿no? Y del otro lado tenemos el equipo de DevOps o de operaciones, esto cambia un poquito de empresa para empresa, que su rol obviamente es mantener y gestionar todo este ambiente para esta aplicación y necesita garantizar que la aplicación obviamente se ejecute bien, que soporte las sazonalidades y todas las eventualidades, ¿no? Y por supuesto lo que hace es aplicar recursos generosos en la nube, ¿no? Poner mucha infraestructura, ¿no? Nodos muy grandes, para que justamente pueda soportar todo este ambiente, ¿no? Y aquí les muestro un poquito, y ahí vamos empilando recursos, ¿no? Obviamente. Esto es un problema que se torna exponencial. Y esta gráfica nos muestra un poquito la visión de costos, ¿no? Entonces, una visión como esta, donde tú siempre aplicas recursos generosos, sobreaprovisionas recursos, tú vas a tener un costo alto siempre, más flat, ¿no? Siempre el mismo. Cuando si tú tuviera un proceso de optimización donde solamente pagas realmente lo que necesitas, debería tener un escenario más o menos así, ¿no? Cuando tiene alta demanda va a pagar más, va a tener más recursos, y cuando no tiene una alta demanda va a pagar un precio mucho más bajo, ¿no? Entonces ese es el escenario actual que vemos aquí en todo el mundo, pero en Latinoamérica es muy latente esto, ¿no? Como muchos países están empezando la modernización, la adopción de Kubernetes, vemos muchísimo esto, ¿no? Y ahora tenemos un tercer factor, ¿no? Entonces ahí decimos que estamos atrapados en el medio de nuevo, ¿no? Y hacemos esa relectura, ¿no? de ese ciclo infinito de DevOps que nosotros conocemos ahí há más de 15 años, ¿no? Pero ahora tenemos un rol nuevo,
que es el equipo de FinOps, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Los desarrolladores de un lado necesitando garantizar performance, poniendo mucho recurso, y del otro lado el equipo de FinOps, que está ahí cuidando los costos, forzando que se bajen los costos de toda manera, ¿no? Y ahí les gustaría mostrar un poquito, este es un dado muy interesante y alarmante. Lanzamos recentemente una encuesta donde consultamos más de 1.500 empresas que usan Kubernetes, ¿no? En todo el mundo, incluso en Latinoamérica, muchas empresas. Y se llegó a conclusión de los CPUs que tienen aprovisionados, solo se usa 10%. ¿No? Entonces se paga por si tú tienes como 100 CPUs, tú pagas por ellos y solo va a usar solamente 10% de esto. Y memoria un poquito más, ¿no? Se usa 23% de lo que se aprovisiona. Entonces, básicamente, tenemos ahí un desperdicio de 10 veces, ¿no? Normalmente se pone 10 veces más recursos que lo necesario. Y la diferencia de esto es lo que los clientes pagan ahí para Jeff Bezos, ¿no? Para que se pueda ir con su barquito y relajar, ¿no? Exactamente esto. Y aquí una visión real, ahí ya utilizando soluciones de optimización como de nosotros, que hay, donde podemos no solamente monitorear esta situación a nivel de clúster, de aplicación, de producto, ¿no? Entonces aquí tenemos esa visión justamente de lo que, aquí arriba, de lo que se aprovisiona, ¿no? Lo que se paga, y aquí abajo la utilización real, y obviamente essa diferença é o que chamamos de overprovisioning, no sobreaprovisionamento, ¿no? Desperdício, basicamente. E aqui já uma visão com uma optimização automatizada, onde após a ativação da solução se ajusta esse recurso justamente para o que muito cerca de lo que necessita. Então, a automatização é o primeiro ponto, ¿no? O primeiro ajuda que nos resuelve este problema sem agregar mais trabalho manual, ¿no? Porque claro que as empresas estão sempre tentando ser mais eficientes e bajar os custos, pero ¿cómo lo hacen? De forma manual, ¿no? Os desenvolvedores sempre mirando recomendações, mirando métricas e fazendo esses ajustes manualmente e constantemente, ¿no? Então, isto genera muito trabalho manual, o que chamamos de toil, ¿no? E obviamente custos. Então, temos aí casos de clientes que empezamos a falar que tinham um equipo de 2, 3 pessoas trabalhando todos os dias para hacer la optimización de los clusters y a cada 2 meses tenía que hacer el trabajo de nuevo en el mismo cluster, ¿no? Entonces es un trabajo que no termina más. Pero no es solamente siempre el overprovisioning, ¿no? No es solamente siempre el problema cuando se provisiona más do que necesario. También tenemos visto mucho la subasignación de recursos y eso tiene un impacto dramático, no solamente en costos, pero también en eficiencia, en performance, en experiencia del cliente. Eso se pasa mucho cuando los desarrolladores provisionan menos recursos que la aplicación necesita. Y esto pasa mucho cuando el rol de FinOps está involucrado. Muchas veces hace como un cross-charging, hace el cobro de cuánto se usa para cada equipo, y por eso el equipo siempre pone un poquito menos, ¿no? E essa nossa investigação também chegou à conclusão que 6% dos contenedores utilizaram mais memória do que a solicitada em um período de 24 horas, né? E isso é o que provoca instabilidade, problemas de performance, reinicios constantes de pods, né, por out of memory. Então, aí, isso também genera um impacto grande. E por outro lado, por mais que seja subasignado os recursos, os equipos de infraestrutura estão sempre ponendo mais infraestrutura, porque como se empiezam a reiniciar os pods, tendo impacto, sempre se pensa que é falta de infraestrutura, né? Pero é um problema aí de configuração. Então, este é um exemplo real, ¿no? De quanto memória se necessita, que estava sendo requisitada por la aplicación y cuánto justamente estaba como requested, ¿no? Entonces esto trae un riesgo muy grande para la operación.
Y aquí un ejemplo real de cómo se gestiona eso en Kubernetes, ¿no? Entonces, imaginando que tenemos dos nodos, el nodo A, el nodo B, los dos con 3 gigas de memoria, y uno de ellos con 1 giga solamente libre, y el otro con 3. Y aquí en el medio tenemos un pod con 3 gigas de límite y el request solamente 1 giga. O sea, está como subprovisionado. Y lo que pasa cuando Kubernetes necesita hacer el agendamiento de este pod? No va a mirar este límite, va a mirar solamente el request, ¿no? Entonces, para el Kub Schedule, me dice, ok, yo voy a agendar aquí 1 giga, cualquier uno de los nodos soporta esto, y voy a agendar este pod, el nodo A, ¿no? Porque tenía este 1 giga libre. Y lo que pasa cuando la aplicación empieza a tener más tráfego, más utilización, obviamente va a utilizar mucho más de 1 giga, ¿no? Entonces va a faltar recurso acá y el pod va a se reiniciar, ¿no? Entonces es una mala práctica en términos de optimización de recursos en Kubernetes, ¿no? Normalmente en memoria se configura siempre el request igual al limit para garantizar que tú siempre tengas donde agendar este pod. Y para también que sus estimaciones del tamaño de nodo, qué tipo de familia va a ser utilizado, sea más eficiente, ¿no? Entonces, básicamente este pod va a ser impactado, va a ser eliminado. Y aquí lo que estaba hablando, ¿no? Todo se esquedulea por demanda. Kubernetes no va a agendar mirando el límite, ¿no? No sabe lo que es esto. Entonces aquí uno de los principales culpables que impulsionan el desperdicio en nube en Kubernetes, ¿no? El primer de ellos es lo que estábamos hablando, el over provisioning masivo. Siempre se busca poner más recursos en nodos. No se hace un análisis normalmente del cuánto se cuesta cada familia, cuáles son las familias más eficientes, hacer una diversificación de estas instancias. Este margen que es innecesario, entonces siempre se pone mucha más solicitud en cada servicio, siempre buscando performance, pero no es siempre necesario. O también demasiado bajas, ¿no? que impacta tanto la performance quanto los costos. Y un punto muy importante que estamos hablando mucho con las empresas aquí en Latinoamérica, que es lo que llamamos de arbitraje de precios, ¿no? Entonces, los precios de las instancias en la nube se cambian muchísimo, ¿no? Entonces, a veces tú tienes instancias que tienen más recursos, que pueden ser más baratas, ¿no? Y también la parte de utilización de instancias spot, ¿no? Que pueden costar 80% menos, pero vienen con sus retos, ¿no? Como el cloud provider puede a cualquier momento quitarlas, ¿no? Es un reto para tu manejar las aplicaciones, ¿no? Entonces, este es un punto que es muy poco explorado, o cuando es explorado no de forma tan eficiente, trayendo muchos retos. Entonces, estos son los 3 principales puntos ahí que generan problemas de eficiencia en las empresas hoy. Y ahí, básicamente, ¿cómo podemos resolverlo, ¿no? Aquí tenemos algunas estrategias, pero la automatización es la clave para todo esto, ¿no? Básicamente, estos puntos que yo he hablado ahora existen porque hacer eso de forma manual, claro que siempre es posible, ¿no? Pero con la escala de grandes empresas, de ambientes, se torna humanamente imposible, ¿no? Para mantener haciendo esto siempre. Entonces, básicamente, ¿qué estrategias de automatización están disponibles hoy, especialmente en nuestra solución de KSI, que utiliza inteligencia artificial para hacer todo este proceso? Entonces, básicamente, la primera de ellas es seleccionar de forma dinámica e de forma inteligente el tipo de instancia, el tamaño de la instancia, cuánto de cómputo es necesario, siempre basado en cuánto necesitas tus cargas de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente es un proceso de auto-scaling inteligente, donde siempre agregamos nodos, mirando, primero, cuánto de recurso de cómputo es necesario, ¿no? CPU y memoria. Segundo punto, cuál es el precio más barato, ¿no? Cuánto es el precio más bajo, ¿no? Para esta instancia. Entonces, vamos haciendo eso de forma dinámica y bajo demanda. Segundo punto, configurar de forma adecuada las solicitudes, los requests de los servicios.
¿no? Para que tú puedas tanto mantener el buen rendimiento de las aplicaciones con el costo más bajo posible. Otro punto que es muy importante es lo que llamamos de Beam Packing, o sea, yo voy a mostrar un poquito más esto, cómo funciona, pero es básicamente eh, la consolidación de los pods, que normalmente se quedan muy espalhados en los nodos, se quedan muy eh, distribuidos en los nodos, y esto genera mucha ociosidad y mucho desperdicio, ¿no? Entonces, el mecanismo de Beam Packing, básicamente, bajo un algoritmo de inteligencia artificial, entendemos cuál es la mejor distribución de los pods entre los nodos para que se utilicen más los recursos, ¿no? Voy a mostrar un poquito aquí una imagen que va a quedar más claro. Rebalanceos constantes en los nodos, y aquí también vamos a mostrar un poquito más, siempre buscando las instancias que sean más eficientes, más baratas, ¿no? para sus cargas de trabajo, esto de una forma constante. Y obviamente gestionar todo el ciclo de vida de aplicaciones con instancias Spot, ¿no? Utilizando también inteligencia artificial. Entonces son los principales puntos que nosotros recomendamos hoy para las empresas, y es donde hemos logrado bajar el costo en 50 a 80%. Entonces, aquí un poquito del impacto de la automatización, no solamente para bajar los requests, pero también para subirlos, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo que teníamos de una aplicación con muy bajo provisionamiento, ¿no? Que la utilización estaba siempre más alta do que los requests, y a partir del momento de la activación de la solución, pasamos a incrementar eso bajo la utilización. Y esto también hace que el scheduling del Kubernetes se quede más efectivo, más realista, ¿no? Y los nodos también se seleccionen siempre basado en esto. Y otro cambio de paradigma que traemos aquí, ¿no? Siempre se habló mucho en DevOps, DevSecOps, de shift left, ¿no? Siempre adelantar las cosas, ¿no? Siempre hacer más pruebas en desarrollo, en QA. Claro que esto sigue siendo importante obviamente, para todo el ciclo de vida de DevOps, pero no para el manejo de costos, no para gestión de ciertos tipos de estrategias de optimización. Porque hay mucha cosa que solo se hace en producción, solo se hace en runtime, ¿no? Y con un escenario muy específico. Entonces, por ejemplo, escalabilidad automática del número de nodos se hace de forma automática en runtime, ¿no? Esto se hace en producción. Claro, en ambientes bajos también. Eliminación de nodos no utilizados, no es algo que tú necesitas planear, probar y tener en preproducción, algo que se hace en runtime, ¿no? El dimensionamiento de la carga es algo que es muy diferente entre cada ambiente, ¿no? En el ambiente bajo, tú puedes necesitar, por ejemplo, 0.1 CPU para tu aplicación. En producción, tú tienes otro escenario, puede estar 0.5, ¿no? Entonces es algo que se cambia mucho y de forma dinámica, ¿no? Y la misma cosa para los HPAs, ¿no? Esto se configura siempre en runtime. Entonces es un cambio de paradigma de, ao invés de shift left, hacemos un shift right de algunas cosas y movemos esto a derecha, ¿no? Y aquí un poquito de un ejemplo de un autoescalador de cargas inteligente, ¿no? Donde aquí es básicamente lo que estaba hablando, ¿no? La línea azul es lo que se paga, que es lo que tú tienes aprovisionado, la cantidad de CPU y de memoria. Y esta línea amarilla es justamente lo que se necesita, ¿no? Entonces, este representa un ambiente que no está optimizado, ¿no? Y después la optimización, algo más o menos así, ¿no? Las líneas están siempre más cercas, ¿no? Donde se optimiza en tiempo real, buscando siempre estar más cerca de la utilización posible. Y es exactamente eso lo que hacemos, ¿no? Entonces, basado en mecanismos de inteligencia artificial, de todas esas estrategias que yo he mencionado, es siempre hacer esta optimización y bajar los recursos provisionados para que se quede más cerca posible de los requested, y obviamente ajustar los requests para que se quede más cerca posible de la utilización. Y aquí un poquito de lo que estaba hablando de rebalancing, el rebalanceo, que es básicamente la idea de usted entender la distribución de las instancias actuales, qué tipo de familia está utilizando, cuál es el costo,
cuánto tiene de CPU y de memoria, y hacer un análisis en real time de la utilización de tu clúster y hacer este cambio de forma automática, ¿no? Entonces, en cosa de minutos, podríamos bajar el costo aquí de $4,000 por mes para $1,400 por mes, con acciones muy sencillas. Y aquí un poquito de cómo funciona esta parte del rebalanceo, el beam packing. Beam packing no es solamente un concepto de nosotros, es de mercado. Es claro que nosotros con inteligencia artificial, todo esto, lo hacemos más eficientes, ¿no? Entonces aquí hacemos la comparación de un cluster Kubernetes como si fuera un tren, ¿no? Donde cada carro sería como un nodo y cada pod como un asiento, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el Kubernetes Vanilla, ¿no? La parte del scheduling. Obviamente va siempre distribuyendo los pods de la forma más distribuida posible entre los nodos, ¿no? Entonces, esto va haciendo, ese es un buen trabajo que hace Kubernetes, pero por otro lado, como ustedes pueden ver, genera mucha ociosidad, ¿no? Muchos espacios vacíos en el clúster y obviamente con la parte de la configuración de los requests, cuando están malas, esto peora mucho, ¿no? Entonces, este es el escenario actual y obviamente tú vamos a tener una fluctuación de pods de acuerdo con el autoescalamiento, el HPA, entonces esto va a se quedando el mismo, ¿no? Déjame volver. Déjame ver. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Hacer este proceso de rebalanceo, donde no solamente vamos a hacer la compactación de los pods de acuerdo con la utilización, y también vamos a hacer un análisis de qué tipo de instancias se puede cambiar para que se pueda aumentar su eficiencia y bajar los costos, ¿no? Es lo que llamamos de rebalancing. Entonces, nuestra solución va a ser lo que, primer punto, analizar con inteligencia artificial qué tipos de familias están siendo utilizadas y cuáles serían las ideales, ¿no? Aquí. Básicamente, aprovisionamos esos nuevos nodos y vamos haciendo la optimización de los pods, ¿no? Entonces, esto en tiempo real sin afectar la disponibilidad, ¿no? Vamos a moviendo esto para los nodos más eficientes, más baratos, pero de una forma mucho más compacta, ¿no? Compactamos más los pods y después de eso eliminamos los nodos que se queden vacíos, ¿no? Entonces, aquí de 4 nodos pasamos a ter 2 nodos solamente y 2 nodos con un precio mucho más bajo, ¿no? También. Entonces, es básicamente ese tipo de optimización que hace CastAI de una forma muy sencilla. En pocos minutos se puede hacer esto. El otro punto que es súper importante, súper relevante, hemos hablado mucho con los clientes aquí en Latinoamérica, es la parte de instancias spot, ¿no? Y un reto muy grande de esto, como estaba hablando, es la interrupción, ¿no? Que en AWS, por ejemplo, tú tienes ahí 2 minutos de anticipación para tomar una acción de reemplazar un nodo y subir sus aplicaciones, pero en GCP y en Azure son 30 segundos, ¿no? Entonces, este es un reto muy grande. Tú puedes ahorrar ahí con 80%, pero tiene que estar preparado para esto, ¿no? ¿Una pregunta? Sí, pregunta yo. ¿Se llega al nivel de cambiar la configuración de requests en los deployments, por ejemplo? Porque de repente, experiencia yo he visto. Gracias. En mi experiencia, yo he visto que siempre cuando se aprovisionan nodos, lo que se usa casi al 100% es la memoria, pero el CPU está por el 30%, digámoslo Sí, así. Entonces, eso va bastante bien, pero la distribución de memoria a veces no es tan exacta con respecto a las cargas de trabajo que ya están desplegadas ahí. Entonces, saber si se meten también a la configuración de los manifiestos, los deployments,
para poder cambiar ese, pues, balanceo de cada carga de trabajo e incluso poder hacer una mejor distribución. Sí, lo hacemos exactamente eso. Este es el primer punto, ¿no? Hacemos el right sizing de los workloads, ajustamos CPU y memoria para que se quede siempre más cerca de la utilización. Y cuando tenemos isso todo ajustado, aí sim hacemos o right size de los nodos, ¿no? Entonces rebalanceo, cambiamos instancias y toda a parte de auto-scaling de nodos. Entonces es un ciclo, una cosa se complementa a otra, ¿no? Eso notifica a los desarrolladores, por ejemplo, que se cambia un deployment, pero ya se tiene una plantilla para desplegarlo. Entonces, si les en un redespliegue, otra vez esa configuración regresaría. No regresaría porque nosotros utilizamos un sistema que se llama Admission Webhook. O sea, siempre que el pod se sube, nosotros ya aplicamos esa nueva recomendación, ¿no? Y claro, los desarrolladores necesitan cambiar un poco su mindset con esto, ¿no? Que no se queda todo bajo su control. Y claro, pueden utilizar la plataforma para monitorear esto, pueden configurar algunas cosas por el manifiesto también. Entonces se cambia un poquito el paradigma, pero sigue en control de ellos también. Y aquí algunas cosas muy importantes cuando, obviamente, hay un par de requerimientos para utilizar instancias Spot, ¿no? Mucho de lo que estamos vendo aqui na charla de AWS agora, de disponibilidade, de affinity, de topology spread constraints, tudo isso é muito importante para Spot, pero não elimina o ponto de los 2 minutos ou 30 segundos de antecipação, ¿no? E o que traemos de diferente acá? Temos um algoritmo de inteligência artificial donde hacemos uma predição dessa interrupção. Então, de los 2 minutos ou 30 segundos, vamos para 30 minutos ou 1 hora. E nós adelantamos este processo, ¿no? Aprovisionamos as instâncias novas, migramos os serviços já para as instâncias novas e as instâncias que estamos prevendo a interrupção, las eliminamos, ¿no? Então, isto ha traído muchísima más confianza para las empresas. Tenemos ahí bancos en Latinoamérica que están ahí 100% en producción con Spot Instance, cosas que antigamente no se veían, ¿no? O tenían mucho miedo, mucha falta de confianza en aplicar esto. Otro punto muy importante es tener un proceso de fallback para on demand. Nosotros todos sabemos que en momentos de pico, de Black Friday, de cosas así, hay baja disponibilidad de instancias spot en el mercado. Entonces, aquí la idea es justamente hacer este fallback para on demand en este caso. ¿Me pregunta, Alejandro? Sí. ¿Cómo funciona esto o si puede jugar junto con GitOps? Si mi fuente de verdad, donde yo tengo configurado mi clúster, vive en Git, pero por otro lado tengo una cosa que está monitoreando y lo está ajustando constantemente, ¿pueden convivir? ¿Hay forma de que...? Sí, conviven bien porque KSTA no va a cambiar el objeto de deployment. Nosotros hacemos un cambio en runtime, en Kubernetes. El momento que el pod está levantando, está subiendo, nosotros hacemos este cambio. Entonces, no va a conflictar con la parte de GitOps, ¿no? Por otro lado, nos toma un tiempo para aprender el comportamiento normal y saber cuál es el recurso óptimo. Y mientras no tenemos esta información, utilizamos el recurso que está definido en el manifiesto. ¿Sí? Outro ponto aqui super relevante para manejar instâncias Spot é o que chamamos de diversificação, porque muitas vezes se seleciona as instâncias Spot que são mais baratas, sempre, e tu tens um cluster com uma família, normalmente com uma única família. E se se passa uma interrupção nesta família, tu perdes tu cluster todo de uma sola vez, ¿no? Então, outro ponto que nós apoiamos é justamente nessa diversificação, ou seja, vamos aprovisionando nodos, sempre mirando o preço mais baixo, pero poniendo más tipos de familia en su clúster. Y una otra novedad que estamos trayendo para el mercado, que es una disrupción, es lo que llamamos de Live Migration. Y voy a mostrar un poquito acá un video de 1 minuto, que es la posibilidad de tú migrar un pod de un node para otro vivo, respondiendo peticiones con la misma sesión. Tú no necesitas interrumpir tu aplicación para salir de un nodo e ir para lo otro, ¿no? Entonces, esto es algo que va a potencializar aún más
la posibilidad de utilización de instancias spot, mismo para aplicaciones que no están tan listas, ¿no? Que no tienen una buena resiliencia para esto, ¿no? Entonces, el resultado de esto todo normalmente son 50% mínimo de ahorros de costos, ¿no? Con todas esas estrategias, y mucha más confianza, mucha más confiabilidad en la utilización del Kubernetes, ¿no? Y aquí un ejemplo de los ahorros, después de la implementación de KSTI, teníamos aquí un ambiente que estaba básicamente 100% on demand, es un ejemplo real de un cliente en Latinoamérica, y después que activamos, no migramos el clúster 100% spot, pero un modelo mixto, que podemos hacer de forma automática también, pero se bajó como 67% de los costos con estas acciones que son muy, muy sencillas. Y aquí voy a poner el video de Live Migration, que es muy interesante. Entonces aquí del lado izquierdo tenemos un juego. Aquí del lado derecho podemos ver los pods que están ejecutando este juego. Entonces podemos ver aquí la IP, el node, y aquí abajo donde podemos forzar la migración de este pod de un node para el otro, ¿no? Entonces aquí estamos marcando algunas opciones y vamos a migrar. Puedes ver que el juego se detiene como 2 segundos y continúa con la misma sesión, pero en ejecución en otro nodo, ¿no? Y aquí seguimos migrando el pod de un nodo para el otro. Se detiene como 1 2 segundos, pero se continúa ejecución en otro nodo, ¿no? Entonces, esto es una disrupción en el mercado. No existe nada de esto para Kubernetes hoy en un producto, ¿no? Es como hice VMware muchos años atrás con el vMotion, ¿no? Que movía una virtual machine de un host a otro, viva, ¿no? Respondiendo peticiones. Entonces, esto es algo que está cambiando todo el juego en Kubernetes en el mercado, ¿no? Entonces, de mi lado, sería todo. Muchas gracias. Les dejo un código QR. Si usted si llama la atención la solución, si tiene alguna duda, puede agendar una demo con nosotros. Y los 10 primeras personas que enviaren el formulario van a estar elegibles ahí para un gift card de Starbucks, que nuestro partner ATDAC gentilmente está nos apoyando. Muchas gracias a todos.